ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Combustibles, oportunidad de alza en participación ferroviaria. El ferrocarril transporta el 25% de la carga terrestre y 12% de la carga total del país, reportando durante 2017 un acumulado de 126.585.000 toneladas. En este sentido, uno de los segmentos que se vislumbra como una de las opciones para crear esta participación es el de los hidrocarburos, que en 2017 aportaron el 7% de la carga anual con un movimiento de 11.657.258 toneladas. Dicha cifra representó un crecimiento de 6% respecto a los 10.985.367 toneladas del año anterior, de acuerdo con el Anuario Estadístico Ferroviario 2017 de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ARTF. Destaca que estos productos tuvieron un recorrido medido en distancia media de 505.3 kilómetros, lo que significó un aumento de 10% en referencia a los 458.5 kilómetros de distancia media recorridos por estos productos a través del riel en 2016. Con información de T21. Piden empresarios certeza en inversiones. Diferentes organismos empresariales reafirmaron su respaldo a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, pues consideraron que la viabilidad de esta infraestructura ya ha sido probada, por lo que solicitaron a autoridades gubernamentales comprometerse a brindar certidumbre jurídica para las inversiones y a respetar los compromisos contraídos en el marco de la ley para el desarrollo de la infraestructura que requiere el país, entre ellos los relacionados con el nuevo aeropuerto. El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo mencionaron que los compromisos contraídos conforme a derecho no pueden ponerse en riesgo, pues la certeza es indispensable para la inversión y el desarrollo. Con información de Énfasis Logístico. Vehículos eléctricos evitarán emisiones de GI hasta en un 40%. Con el propósito de saber en qué medida la adopción de las diferentes tecnologías bajas en carbono contribuye a la mitigación en México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en conjunto con el Ministerio de Energía de Dinamarca y el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, realizó el estudio Análisis de Ciclo de Vida para Tecnologías de Transporte Seleccionadas Bajas en Carbono 2017. En el contexto mexicano, las tecnologías catalogadas como bajas en carbono cumplen con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de un automotor, en comparación con las tecnologías actuales disponibles. Concluyó el estudio. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Movilidad, política pública y sustentabilidad. La 10ª edición, Congreso Internacional de Transporte, será el punto de encuentro para especialistas en materia de movilidad, donde propondrán políticas públicas para mejorar la calidad y seguridad del transporte público, indicó Jesús Padilla Centeno, presidente de la Asociación Mexicana de Movilidad y Transporte AMTM. El titular del organismo hizo un llamado a todos los candidatos a la presidencia a que asistan al foro y expongan sus propuestas en materia de transporte público y movilidad. En esta edición se expondrán temas como nuevas tendencias de movilidad, multimodal y colaborativa, la construcción de ciudadanía y la responsabilidad social, el desarrollo del transporte en las ciudades latinoamericanas,
la implementación del vehículo eléctrico en el transporte de pasajeros, así como el papel de la movilidad en la nueva agenda urbana. Con información de Nación Transporte. Transporte aéreo de carga tiene mejor inicio desde 2015. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, por sus siglas en inglés, informó que el transporte aéreo de carga tuvo un incremento de 6.8% en febrero, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este es el inicio de un año más fuerte desde 2015, añadió la IATA, aunque advirtió que existen riesgos proteccionistas que pueden afectar al sector. Con información de Aviación 21. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 286 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Los saludo con gusto y les agradezco que nos acompañen en esta emisión. Agradezco y saludo también con gusto a mis compañeros de micrófono, Daniel. Hola, buenos días a todos. Elías. Hola, buenos días a todos. Y Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y bien, para el programa del día de hoy tenemos 3 temas muy interesantes. También retomaremos la segunda parte de la entrevista que tuvieron oportunidad de realizar nuestro director general, el ingeniero Leonardo Gómez, y nuestro vicepresidente, Francisco Kim, a un doctor de la Universidad de Anáhuac, en donde hablan de diferentes temas que atañen al transporte. Para la segunda parte, después del corte comercial, Daniel nos trae información relevante acerca de un taller en Conúe que tuvo lugar el viernes pasado. Elías nos habla de las estadísticas de accidentes en los jóvenes y Gustavo nos comparte lo que es la conducción eficiente. Pero antes de pasar a estos temas, les comparto con gusto las efemérides del día. Un día como hoy, 11 de abril, pero de 1861, muere en la Ciudad de México el poeta y crítico teatral Francisco González Bocanegra, reconocido nacionalmente por ser el autor del himno nacional mexicano. También un 11 de abril, pero de 1919, es fundada la Organización Internacional del Trabajo durante el marco del Tratado de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial. El organismo fue instaurado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas y su principal objetivo fue el de proteger y promocionar los derechos relacionados al empleo. Sus operaciones en México comenzaron hasta 1955. Y un 11 de abril, pero de 1970, es lanzada la 7ª misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos de América y la tercera con intención de alunizar, que fue llamado Apolo 13. Y como indicadores del día tenemos el dólar a la compra en 17.75 y a la venta en 18.55, el euro en 22.24 y a la venta en 22.87, y la libra a la compra en 25.51 y a la venta en 26.24. Y una vez compartida esta información, los invito a que veamos la segunda parte de esta entrevista que realizaron a el doctor Arturo Ponce de la Universidad de Anáhuac. Vamos a verla. Doctor, y ya que mencionas esta parte importante de buscar qué tenemos como parte de la fortaleza, pero el fantasma nos sigue en función del bien o mal llamado seguridad nacional. Yo recuerdo que en el primer Tratado de Libre Comercio, cuando se empezó la negociación, el fantasma era la seguridad nacional. No podemos dejar en manos de un tercero nuestra seguridad nacional, nuestros espacios, entre otros elementos. Pero ahora ya son otros tiempos. Sí. Y dentro de ello, muchas veces el tema de la inversión extranjera. Estamos viendo la importancia que tiene la apertura de la parte energética en nuestro país. Si bien no se da de inmediato, el tiempo lo va a dar y va a dar la razón para lo que se está haciendo bien. Y en ese sentido, hay sectores que todavía prohíben la inversión extranjera. Y te voy a poner la parte marítima. ¿Sí? La parte marítima que se tiene en México, finalmente está para atender a Pemex. Pero Pemex ya no es gran productor de petróleo y exportador que era antes, hace 24 años. Entonces, tú hace rato lo comentabas, tenemos una oportunidad no nada más para ver hacia Estados Unidos, sino al resto del mundo. Y estamos hablando también de Centroamérica. Pero si lo hacemos por carretera, es un costo muy alto. Las vías férreas no llegan
llegan a la mitad o un poco más de lo que es México, ¿sí? No tiene conexión férrea con Centroamérica, nos lleva entonces a poderlo hacer y fortalecer por la parte marítima. Y quiero volver al punto. ¿Tú qué podrías recomendar o poner? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la inversión extranjera en esos modelos o en esos puntos o industrias que todavía se siguen aferrando a no abrirse al capital extranjero? Primero, yo creo que hay falta de una especie de cultura del mar. Me voy a explicar por qué. Esencialmente, la sociedad mexicana está más enfocada al consumo hacia adentro de tierra. No visualiza el mar como una posibilidad de desarrollo. Y hay elementos tan fáciles como, y puede ser hasta superfluo lo que puedo decir, pero ¿cuántas veces el pueblo mexicano, las familias mexicanas consumen productos del mar, pescados y mariscos? A diferencia del pueblo estadounidense o los pueblos europeos o algunos de las naciones sudamericanas, como puede ser Chile o Argentina, el pueblo mexicano casi no consume lo que debe de consumir en términos de proteínas derivadas del mar. Y eso tiene un impacto ahora hacia adelante. O sea, ¿para qué quieres una industria marítima si no la vas a explotar adecuadamente? Entonces, va en ese sentido. Sí es importante esa inversión, pero al mismo tiempo necesitamos generar esa inversión nacional que vaya hacia afuera. Van las dos cosas. Vamos a aceptar inversión extranjera y me parece, yo creo que algo muy importante que se tiene que desarrollar desde la parte pesquera, desde la parte de transporte, desde la parte turística. Pero al mismo tiempo hay que empezar a explotar esa otra parte que el Real-ICANN tiene, y esa ventaja también tienen los tratados de libre comercio. Tú, México, ¿qué tienes para ofrecerle al mundo? Tienes más allá de cultura, tienes más allá de artes, tienes más allá de directores de cine, tienes creatividad en muchos sentidos para desarrollar desde la industria pesada hasta la industria ligera, pasando por el área de servicios. Esa apuesta de hacer de México un hub es importante, y ahí está esa parte que bien comentas, ¿no? Cómo atraer esa inversión y también identificar esas oportunidades que se dan en el mar. Por eso, esta administración, creo que con mucho tino, empezaron a hacer las modificaciones adecuadas para darle más certidumbre a las APIs, y por el otro lado, la autoridad marítima. El Estado mexicano ya lo está diciendo a través de las áreas respectivas, de mejorar a través de la construcción naval, no solamente barcos para la Armada mexicana, con una proyección oceánica, o sea, más allá de los límites de nuestro mar patrimonial y de nuestra zona económica, sino también empezar a coadyuvar en generar barcos mercantes, barcos atuneros, barcos pesqueros e incluso turísticos, como una forma de empezar a alentar y captar esa inversión, tanto internacional como nacional. Y eso es una apuesta. El problema es que el hacer un barco no es hacer un carro. Y un barco, la verdad, se necesita mucho acero, astilleros muy específicos, de alta tecnología, y a veces el único problema que tenemos en nuestras costas es que no toda la costa mexicana hay lugares específicos porque se necesita un fondeadero especial o la entrada de un río, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en Europa. Nosotros sí no tenemos esa situación, sí. Pero vaya, la tecnología nos puede ayudar a desarrollarla. Y ahí está Salina Cruz, ahí está Coatzacoalcos, que están haciendo esos procesos. La Secretaría de Marina tiene varios astilleros y están incentivando ese tipo de productividad. Próximamente el nuevo puerto de Veracruz. Así es. La ampliación. La ampliación que corre hasta Tuxpan, por cierto, ¿no? Hablando de puertos y, digamos, las dimensiones, el puerto, digamos, de mayor importancia en México, hablando de carga contenerizada, es Manzanillo, que mueve algunos más que menos contenedores al año, 3 millones de contenedores. Para nosotros es un puerto grande. Sabemos que, por ejemplo, Shanghái mueve 30 millones de contenedores al año. O sea, es estratosférica la diferencia. Pero viendo desde el punto de vista geopolítico a México, deberíamos de ser esa plataforma logística de que tanto hemos hablado, y que esos puertos permitieran sí ser una plataforma de la llegada de los productos de China, tener puertos, como usted lo comentaba, con un calado suficiente para recibir esos
post-Panamax Plus con 18,000 contenedores y tener esa capacidad logística para sustituir a lo mejor la ruta oriente a Los Ángeles y que cruza toda la Unión Americana para llegar al mercado del este a través del ferrocarril, y que podría ser por los puertos mexicanos, subir por nuestro ferrocarril y, bueno, accesar a esos mercados. No se ha desarrollado, continuando con la pregunta de Leo, no hemos podido desarrollar el crecimiento necesario para constituirnos como una plataforma. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y desde luego viéndolo en la región en la que estamos geopolíticamente, la conformación del país, todos los litorales que tenemos y los recursos, ¿por qué no hemos superado esto? No lo hemos superado porque el Telecán también tiene alguna falla. ¿Y cuál es la falla? En términos comerciales, el Telecán nos dio toda la vista hacia Estados Unidos. Europa, después. Asia, pues ahí vamos. O sea, APEC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la premura de lo que puede significar que no se siga ya con la negociación, se retire Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ahora sí, los focos se encendieron y dijeron, ¿y para dónde vamos a movernos? La posibilidad del TPP-11, o sea, el TPP sin Estados Unidos, le está exigiendo al país necesitamos puertos para antier, porque si vas a comerciar hacia Asia-Pacífico, claro, no vas a poder llevar todo en avión. Necesitas barcos y además necesitas la infraestructura necesaria en términos de puertos, de astilleros y de protección marítima. Y entonces, por lo tanto, tienes que empezar a ser más eficiente. Ya hay una serie de proyectos muy interesantes con varios estados en los cuales habría que mejorar los puertos. Es cierto, todavía no se ven los resultados. Comienzan a verse en estados como, por ejemplo, Baja California Norte, en Manzanillo, en el propio estado de Jalisco, obviamente en Oaxaca. El problema ahí con cuestiones sociales es un poco más complicado, Chiapas, pero eso va a tener que traer consigo ¿qué? El desarrollo de estas capacidades y por ende, pues la propia vigilancia. A mayor medida de un volumen de carga que se lleve de un lado al otro del Pacífico, desde Asia hacia América, de América hacia Asia, también va a traer consigo pues problemas de seguridad. Y obviamente la Secretaría de Marina ahí están empezando a implementar una serie de mecanismos en los cuales tratar de darle esa cobertura, esa necesidad, es decir, mantener la soberanía marítima a través del pleno ejercicio de la seguridad en las aguas mexicanas y las que nos competen de nuestra zona económica exclusiva, ¿no? ¿Cómo cree usted, cómo considera esta transición de las capitanías de puerto a que ahora la capitanía está, digamos, vigilada por la Armada de México? Esto ya tenía cierto tiempo que ya había sido, en la época otra vez, Porfirio Díaz. Tenía la Marina, de lo que se iba conformando como Marina en esa época, hasta el final del Porfiriato, lo tenía clarísimo, era la que tenía que tener el control de la entrada y salida de mercancías. Por qué circunstancias, ya en el siglo XX, pues se le dota a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que vamos a ver en los últimos años, incluso con la reforma que hubo con la administración de Carlos Salinas de Gortari, que es cuando se crean las APIs y demás, si mal no me acuerdo, es la parte en cuanto a la corrupción. Y los problemas que a través de estas autoridades, de estos puntos específicos, comienzan a entrar productos derivados del narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Salina Cruz, problemas muy serios en el cual salían minerales estratégicos en dirección hacia China y entraban percutores para drogas sintéticas, ¿no? O sea, un negocio medio terrible para el Estado mexicano, donde prácticamente no había quien controlara. Y que también luego se estaban gestando problemas en cuanto que se sabía que había dentro de la API problemas derivados de llegada de mercancía que posiblemente era mercancía ilícita, o sea, drogas, y que dada la autoridad que tenía la API, ninguna otra autoridad podía acceder para poder hacer la incautación o incluso la captura del personaje que la había introducido, para de ahí buscar sus nexos con el narcotráfico de ser necesarios. Hoy la autoridad marítima tiene plena acción, ¿no? Es decir,
yo funjo como un apartado en el cual voy a darle certidumbre legal, pero también de ley. Y eso es muy importante. O sea, vuelvo al punto que comentábamos hace rato. O sea, de alguna forma con esto, el Estado va adquiriendo certidumbre en todos los espacios en donde tiene que actuar, y sobre todo para el inversionista nacional o para el inversionista extranjero, que lo que entra o de lo que sale tiene que llegar a su destino bien. Doctor, en esta negociación que tenemos en puerta, ¿hasta dónde ceder? Si bien una de las partes importantes es buscar el ejercicio que en un tratado es ganar-ganar, ¿sí? Y dentro de ello también ver qué le hace falta a México para estar preparado. Y ya en el punto propio de la infraestructura, en el punto propio de las relaciones y simple y sencillamente la parte tecnológica. Voy a poner un ejemplo. A Estados Unidos le hace falta mano de obra, operadores, ¿sí? Que muchos operadores mexicanos han emigrado hacia Estados Unidos. Pero también en México nos hace falta mayor tecnología, ¿sí? Mayor infraestructura, porque la que vemos está o se está construyendo para los próximos 10 años. Estados Unidos o otros países están viendo para 30 años como mínimo y en adelante. Hoy vemos que ya están trabajando en carreteras inteligentes, en donde no hay un operador, ¿sí? Bueno, México no se puede quedar atrás. En ese ejercicio, ¿qué debemos de hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? En cuanto a la primera parte de ceder o no ceder y demás, el gran problema son los pesos. O sea, el tamaño de economía que es Estados Unidos y el tamaño de economía que es Canadá y el tamaño de economía que somos nosotros. Y en ese proceso es encontrar el punto de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que necesitas de mí? Y lo que vamos a decir en lo macro, lo que necesita Estados Unidos es la certidumbre de cierto tipo de productos muy específicos. Gas y petróleo, que lo necesita fluidamente para su desarrollo en la parte sur de su país, de esta nación. Necesita quien le pueda producir a gran escala, en este caso la cuestión vehicular, también como la cuestión textilera. ¿Sí? Pero también México tiene que saberle sacar provecho en la otra parte, es decir, yo necesito entrar en un proceso en el que tecnológicamente no puedo quedarme rezagado de lo que son las tecnologías del siglo XXI. Toda esta cuestión que tiene que ver con la nanociencia y con la ciencia aplicada ya en la cuestión del transporte que se está haciendo en Estados Unidos y también en China, por cierto, es muy interesante cómo tratar de aplicarlo para eficientizar, lograr mejores calidades de vida, mejorar la cuestión medioambiental. Yo creo que México tiene que ir avanzando. Ya empezaron a poner un pie de lanza. El nuevo centro tecnológico que se está construyendo ahí en Zapopan, auspiciado curiosamente por Google, en el cual buscar esas alternativas de esta quinta generación industrial, en la cual ya no se requieran tantos combustibles fósiles, cuestiones más sustentables, pero que siga siendo altamente redituable. México le va a costar mucho trabajo. En ese sentido también tiene que coadyuvar las universidades. Seguro. Las universidades, tanto públicas como privadas, tienen que visualizar que hay nichos muy importantes en términos de la ciencia. Y a veces creo que en la parte de ciencia ya aplicada no se han hecho los avances necesarios. Se han hecho, digamos que los normales. Pero para lo que está llamado a ser nuestro país, y no es un dicho político, simplemente como país lo que más queremos es que siga existiendo, que siga teniendo la capacidad y fuerza, que siga siendo un líder de peso en América Latina, ¿no? Entonces, y ese es el otro problema. Cuando hablamos de liderazgo en México, la verdad es que a veces no se quiere aceptar que México puede ser un líder. O sea, es como si les diera miedo a la sociedad, incluso a los partidos políticos, decir, podemos ser líderes. Entonces queda como tabú la palabra líder. No puede ser líder, no puede ser potencia. ¿Por qué? Mejor que deja que otros sean potencia.
Y eso va y impacta directamente en todo lo demás. O sea, porque yo no puedo crecer, porque yo no puedo generar ciencia, porque yo no puedo desarrollar esto. ¿Qué pasaría si al revés, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la parte política, todos en conjunto dijeran, es que sí podemos, es que somos potencia, es que somos capaces, somos líderes? La percepción sería otra. Es muy curioso, en Brasil uno puede andar caminando, por ejemplo, en las calles de la playa de Perón de Ipanema, y le puede usted cruzar con un brasileño y le dice, mira, ves esa estatua de Jesús Redentor, es la más grande del mundo. No es cierto, o sea, hay otras. Mira, esta playa, la playa de Ipanema, es la más hermosa del mundo, no hay otra con ella. No es cierto, o sea, hay otras más hermosas en este país, en México, y hay estatuas, monumentos más grandes, pero nos da miedo, es decir, podemos hacerlo más que los otros. Debemos de creernos. Ah, claro, por supuesto. Esa es parte sine qua non de lo que una sociedad debe entender, de lo que puede y de lo que es. Bueno, avanzando un poquito más ya hacia el final de la entrevista, doctor, muchas gracias. China, la principal queja del señor Trump dentro de este tratado es el valor, bueno, las reglas de origen, y pues el déficit económico que tiene con México. Y bueno, él cree que esta mayor exportación que tenemos contra su exportación que tenemos contra su importación es una afectación para su país. Y bueno, la parte más álgida que ha tenido esta negociación del TLC-CAN ha sido justamente el tema de las reglas de origen, en donde quiere cambiar los valores de contenido regional, digamos, incrementarlos. ¿Por qué? Porque pues hay una incorporación de muchas materias primas al producto final que provienen de otros países, entre ellos China que se ha convertido ya en nuestro segundo socio comercial, y se está incorporando, si bien es cierto, muchos materiales de China en los productos que México exporta hacia Estados Unidos. Eso es un hecho y esa es la principal queja. Ahora, si esto prevalece y sigue creciendo, el TLC se logra renegociar con unos términos de valor de contenido regional más alto que no van a detener este impulso que tiene China hacia vender materias primas para incorporarlas en otros productos de muchos países que le están vendiendo a Estados Unidos. En este contexto, ¿qué debería México cuidar de esta relación con China, no? Las patentes. O sea, el gran problema son las patentes. Hemos tenido problemas con los chinos que tienen que ver desde imágenes religiosas, pasando por tequila y pasando por otros productos. Y para el estadounidense promedio, el problema de las patentes no tiene ningún problema. Volvemos al asunto de la idiosincrasia. Es decir, yo creo algo que es beneficioso para cualquier ramo de la industria, del comercio, de la economía nacional, pero no lo patento. No busco generar la patente. Y los chinos sí lo entienden muy claro que tienen que patentarlo. Aunque se la roben la patente, aunque le hagan una modificación. México tiene mucha capacidad. Las universidades, insisto, públicas y privadas tienen la capacidad para la generación de ello. Pero el problema es, ¿y la patente? Porque con eso me vas a dar más certidumbre. Ahora, una patente llevada trilateralmente le da fortaleza a los dos países. No. Y en ese sentido, yo creo que se pueden hacer grandes esfuerzos. Esta universidad, la Universidad Anáhuac, está haciendo un esfuerzo muy interesante, por ejemplo, con BP, ¿no? Los acuerdos de colaboración que tienen, hay una cátedra específica. Por ahí también pueden encontrarse esos nichos de identificar, bueno, cómo hacer para, en la industria petrolera, pueda haber y que surja una propuesta mexicana, algo que avale a este nicho de económico. Bueno, y ahí puede salir la patente. La UNAM. La UNAM es una universidad que tiene un crecimiento muy importante en la cuestión de ciencia, ¿sí? Pero prácticamente no se conoce las patentes que ha hecho la Universidad Nacional, por ejemplo, en cuestiones de vacunas, en cuestiones de ingeniería. Y podemos hablar del resto de las universidades, ¿no?, del país, que tienen sus capacidades propias por el grado de especialización que cada una de las universidades tiene.
El problema es, ¿y esa vinculación dónde está con la iniciativa privada nacional o incluso internacional? Prácticamente no es la que debería de ser. Sí la hay, pero no es la suficiente. Y eso es un problema. Y los chinos en eso lo han trabajado perfectamente muy bien. Por ejemplo, las universidades en China están produciendo el modelo de lo que hace la Universidad de Yale o de lo que hace la Universidad de Harvard, y en identificar quiénes son sus mejores investigadores, apoyarlos con todo, y si van a generar una patente, pues dárselas lo más rápido posible. Yo creo que esa cultura debe de establecerse, porque incluso el Global Business Drivers hace un indicador, un ranking, y está basado en el número de patentes que tiene cada país. Sí. Y el grado de avance en los países, curiosamente, es el número de patentes que están registrando. Porque eso genera dividendos. Tú, a final de cuentas, puedes comprarme los derechos de la patente y me estás pagando una renta. Claro. Eso es fundamental. Y eso es lo que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos hizo una transición hacia las patentes, es decir, hacia el know-how. Que otros produzcan y yo creo. Sí, nada más que de repente, pues como que el modelo se desestabilizó un poquito, ¿verdad? Pero es eso, es la gran creatividad. O sea, hoy podemos tener un teléfono de una marca en específico estadounidense, de una manzanita, sí, pero el know-how, ¿dónde está? En Estados Unidos. ¿Dónde se produce? En China. ¿Quién tiene ahí? Los dos son competidores de lo mismo, ¿no? O sea, yo porque te produzco y te produzco bien, sí, pero yo te creé toda la infraestructura que tiene el bendito teléfono, ¿no? O sea, toda su capacidad, su encriptación, todo lo que puede hacer un teléfono como estos, ¿no? Sí. Por último, y dentro de lo que venimos haciendo para competir, Estados Unidos tiene una flota vehicular de tractocamiones de una vida útil de 5 años en promedio. En México tenemos una flota de alrededor de 18 años. Uh-huh. Efectivamente, un vehículo más moderno es más eficiente y más competitivo. Consume menos combustible, etc. Tiene mayor tecnología. Y es en el reto del autotransporte, el tema de la flota, los operadores. Pero tenemos también la parte de la vía férrea. ¿Sí? Uh-huh. Está limitada, no puede crecer más, desde un punto A a un punto B. Uh-huh. Y en Estados Unidos podemos ver que tienen vías férreas casi en todo su territorio, la parte comercial. Tienen ríos navegables. Nosotros no tenemos ríos navegables. ¿Cuáles son los principales retos de México para este segundo capítulo del TLC? ¿Hacia dónde deberíamos de ir en infraestructura? En mejora de la tecnología, la adaptación propia. Uh-huh. ¿Cuál es el camino que deberíamos de seguir dentro de tu punto de vista? Yo creo que son varios apartados. Comenzaría la parte marítima. O sea, ya esa se tiene que mejorar ampliamente, la cuestión de los puertos. Obviamente generar las condiciones para mejores empresas navieras, porque obviamente las vamos a necesitar, no solamente con la cuestión del Telecán, sino el TPP-11. Ese sería uno. 2, dado que México ha signado una serie de compromisos internacionales en materia de cambio climático, eso también puede ayudar a un cambio estructural muy fuerte en materia de autotransporte, que lo obligaría perfectamente ¿a qué? A renovar de manera sistematizada su flota para las necesidades tanto de carga como de transporte de persona o normal, ¿no? Y la última, y que ahí quiero ser muy enfático, la parte financiera. Lo que viene en términos globales es la parte de las finanzas. Pareciera que es como un mundo muy aparte, que es como un savoir-faire muy allá en París, muy allá en Londres, muy allá, sobre todo en Nueva York o Shanghái. Pero es un mundo que es el que mueve a todo el mundo, porque sin dinero yo puedo tener la gran idea para generar un motor, yo puedo tener la gran idea para hacer un barco, o simplemente para hacer una pluma, ¿sí? Pero si no tengo el capital, ¿cómo lo puedo hacer? Y eso es lo que México tiene que estar muy atento, porque ya en el Telecán, con la negociación del Telecán, se hizo un proceso. Las bolsas de valores, tanto en Canadá como en Estados Unidos y México, entran al mismo tiempo, salen al mismo tiempo. O sea,
Nos estaban diciendo por dónde venía. El asunto es que no queríamos como que verlo o simplemente no hicimos caso a la advertencia. Y hoy es una realidad. La competitividad de las monedas es muy fuerte. La competitividad de los estados a través de las monedas y de lo que tienes de flujo de capital es impresionante. Y por lo tanto los bancos se vuelven los grandes actores detrás de todo este movimiento global y de los tratados de libre comercio. Kim, un último comentario. Pues nada, más que agradecer, doctor, por esta charla tan agradable, y la verdad nos va a permitir hacer prospectiva en lo que es nuestra área, en la parte de logística, transportes, y desde luego nos da un punto de vista muy importante para ver hacia dónde enfocarnos en el desarrollo y ver, digamos, las áreas de oportunidad que tenemos, de basarnos más también en la parte de la academia como un soporte, y que nos da una visión más amplia y más profunda de lo que está pasando alrededor, en nuestro contexto, y saber cómo esta relación México-Estados Unidos, pues cómo hay que manejarla, cómo hay que tratarlo, cómo hay que no apasionarse tanto y más bien pensarlo más, ser más racional para tener las mejores soluciones. Y yo la verdad le agradezco mucho haber compartido con nosotros estos momentos, y espero que cuando se transmita esta entrevista, pues contribuya mucho para los socios de la NTP, ¿no? No, les agradezco a todos muchísimo, a ustedes, a su organización y a la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac por esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. No quisiera, por cuestiones de tiempo, dejar pasar un último comentario, algo que usted quisiera transmitir a quienes nos siguen día con día en nuestro programa, que lo que buscamos es darles la mayor información para las mejores decisiones. Así es, y yo creo que estamos en la posición ahora de cada vez más con los medios tecnológicos de poder accesar a eso, ¿no? Y que posibilidades como las que ustedes están llevando, de que la parte académica, la parte política, la parte social a la cual ustedes estén entrevistando, pues vayan dando esos puntos de opinión, y yo creo que eso es lo que fortalece a una sociedad, ¿no? Eso fortalece a una economía y le da posicionamiento a lo que quiere ser y lo que puede lograr, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Y bien, solamente me queda agradecerle a la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, el que nos permita este espacio para poder charlar con el doctor Arturo Ponce Urquiza. Él es profesor del claustro del posgrado de la Facultad de Estudios Globales. Muchas gracias. Y bien, también comprometerlos a que continuemos con estas charlas. Seguro que son del gran interés de quienes nos escuchan semana a semana. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y bien, amigos, después de escuchar la segunda parte de esta interesante entrevista, no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento al doctor Arturo Ponce y a la Universidad de Anáhuac por abrirnos sus puertas y poder tener esta agradable conversación. Así es como nos vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que los programas 30 Delta y Rampa por la seguridad de vacacionistas fueron activados durante Semana Santa? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, implementó 2 programas en beneficio de los viajeros que salieron vía carretera o servicio aéreo durante el periodo vacacional de Semana Santa, mismo que estuvo vigente hasta el pasado domingo 8 de abril de 2018. A través de estos programas se desplegaron, para protección de los viajeros que transitaron en vías terrestres o por el servicio aéreo, un equipo de 234 médicos, 98 módulos y 23 unidades móviles, que examinaron a conductores del transporte terrestre y personal de aerolíneas. Dichos programas tuvieron como finalidad evitar que los vacacionistas que viajaban por vía terrestre o el servicio aéreo tuvieran algún percance durante esta temporada, en que se registró un mayor número de afluencia en los diversos medios de transporte. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
SCT. La cápsula. Entérate. La ANTP ofrecerá curso sobre el arte de prevenir y actuar ante el robo en la distribución de mercancías. El doctor Enrique Díaz Aranda, la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel y el doctor Samuel González Ruiz participarán en el curso El arte de prevenir y actuar ante el robo de la distribución de mercancías. Asiste y conoce el ABC de las recomendaciones para actuar como usuarios o transportistas en caso de presentarse una situación de robo que implique a vehículos de transporte terrestre de carga, carretera o ferrocarril, usando a nuestro favor el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. A través de los expertos podrás conocer la manera en que opera el actual sistema de justicia penal, las partes del proceso penal, las instancias competentes y sus derechos como víctima de un delito, además de situaciones reiteradas que involucran acciones jurídicas concretas. ¿Quién puede asistir? El curso va dirigido a las áreas de seguridad patrimonial, abogados corporativos, directivos, responsables de áreas contenciosas empresariales. ¿En dónde es? Partido en el Centro Libanés, ubicado en Hermes 67, Crédito Constructor, Ciudad de México. ¿Cuándo se imparte? Jueves 19 de abril de 2018. Adicional, se entregará una constancia con validez oficial. Si estás interesado en participar en el curso, puedes consultar la página www.antp.org.mx, /cursos, 19 de abril 2018, /temario. ¡Los esperamos! Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es internacional. ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Ahora Daniel nos va a platicar acerca de el taller informativo de CONUE sobre las nuevas redes de aprendizaje en sistemas de gestión de energía. Daniel, bienvenido. Hola Iris, buenos días otra vez. Así es, Iris, hoy les quiero compartir la información referente al taller que impartió CONUE referente a las redes de aprendizaje para la implementación
de sistemas de gestión de la energía o redes de aprendizaje para la eficiencia energética. Y ello toda vez que el pasado viernes la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, realizó el taller informativo sobre estas redes con la finalidad de despertar el interés entre las asociaciones, cámaras y la industria para poder realizar un nuevo taller de aprendizaje referente en el tema del transporte. En el taller nos explicaron que a la fecha CONUE, en cooperación con el gobierno de Alemania, ha implementado 4 redes en los que se han alcanzado los objetivos planteados para mejorar el desempeño energético en las industrias, en los edificios de la administración pública y en estados como Morelos y Coahuila para la distribución de su agua potable. Para ello, en cada red de aprendizaje participan las empresas y autoridades interesadas y comprometidas en alcanzar las metas establecidas en cada red de aprendizaje y son asesorados por el proceso y en este proceso de las redes de aprendizaje son asesorados por expertos técnicos de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica que el gobierno de Alemania dispone para ello. El éxito de las redes de aprendizaje en México se debe a que éstas siguen una metodología establecida que se basa en 5 pilares, los cuales son el diagnóstico inicial de las empresas para determinar en qué situación está y tener una línea base. 2. El compromiso voluntario para definir y alcanzar metas por parte de las instituciones y las empresas participantes. 3. El acompañamiento técnico de organismos internacionales que brindan el apoyo técnico de expertos. 4. Talleres presenciales en los que se comparten las experiencias de las buenas prácticas y los conflictos presentados. 5. Una evaluación final, la cual, si así lo desea cada empresa o los participantes, pueden llegar hasta una certificación. La metodología también es importante señalar que ha sido implementada con base en la norma ISO 50001. Cabe destacar que la participación del gobierno de Alemania a través de la Agencia de Cooperación Técnica, quienes aportan al personal altamente capacitado y con experiencia en eficiencia energética, se debe a que México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el grupo de los 20 principales países industrializados y emergentes, el G20, además de ser socios comerciales. Por otra parte, el éxito de las redes de aprendizaje para la eficiencia energética efectuadas en México han sido tan exitosas que ya no solo son receptoras de cooperación internacional, sino que transmiten los conocimientos adquiridos en estas redes a otros países como Nicaragua, El Salvador y Argentina. Es muy importante, me parece muy importante, y por eso es que hoy presento el tema, la difusión del programa de estas redes de aprendizaje, ya que, como en un momento lo comentará Gustavo, hay muchas buenas prácticas que desconocemos para la conducción de nuestro vehículo particular, las cuales, si fueran compartidas por aquellos que las practican y nosotros las lleváramos a cabo, estas buenas prácticas se transformarían en beneficios de seguridad vial y económicos, como lo es el ahorro de combustible, pero en el ámbito empresarial los beneficios pueden ser mayores a los que pensamos, por lo que los invitamos a estar atentos a la información que nos proporcionará la CONUE referente al tema. Gustavo, no sé, tú nos acompañas en este taller, no sé si tú tengas algo más. En ese taller, y como lo comentas, es sumamente interesante el cómo las empresas pueden participar en reducción de energía, ¿no? Hacer más eficiente este uso de la energía. Puede ser aplicado desde una pequeña empresa hasta una grande empresa. Así es. Entonces, en el ámbito transporte, muchos se preocupan en el consumo de combustible. Nos comentaban ahí con algunos ejemplos muy prácticos el cómo una pequeña empresa hasta una grande pueden ahorrar combustible. Mencionabas de la certificación, la ISO 50001. Así es. Ellos la mencionan porque muchas empresas no la conocen. Esta norma, esta ISO, tiene esa finalidad, que tus procesos de eficiencia energética se lleven adecuadamente para que tus consumos de combustible o de luz eléctrica en los edificios
en general de la energía sean los mínimos, ¿no? Así es. Nos mencionan, como les digo, unos ejemplos que en una habitación, por así decirlo, en un edificio, que al entrar pues están las luces prendidas y muchas veces ya casi no está el personal ahí en el edificio y nada más está una persona en una oficina. Entonces, ¿qué necesidad de tener todas las luces prendidas, siendo que nada más está la persona en la oficina, ¿no? Entonces son esas pequeñas prácticas que debemos de tomar en cuenta y entre empresas se pueden compartir. Esa es la finalidad también de estas redes de aprendizaje, compartir esas buenas prácticas que cada uno lleva a cabo para mejorar la eficiencia energética. Así es, Gustavo. Sí. También, bueno, es importante señalar que la norma 50001 es una norma espejo que deriva de la ISO 9001 para tener estándares de calidad en el ahorro de energía. Sí, y pues es de forma voluntaria, o si ya quieren obtener la certificación, estas personas que son de la CAMEXA, que es de la Cámara México-Alemana, ellos se encargan de orientar a todas estas empresas o a estas personas que requieran este asesoramiento para mejorar la eficiencia energética en su... Es importante señalarles que la próxima semana realizaremos una reunión entre cámaras y algunas empresas y la NTP, en la que CONUE y la AMEXA va a estar, y CAMEXA, ¿verdad? CAMEXA van a estar dándonos más información referente al tema para todos aquellos que estén interesados, nosotros podérselo transmitir. Aquí nada más un par de preguntas. Me parece muy interesante esta información que están compartiendo. Estas redes de aprendizaje, si alguien está interesado, ¿a través de quién tiene que ser el contacto o es por invitación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo alguien se puede sumar para participar en estas redes de aprendizaje? Yo creo que todas esas cuestiones las vamos a tocar la próxima reunión, porque en el taller que estuvimos fue un auditorio muy amplio, alrededor como de 100 personas, en la que más bien se hicieron preguntas para aclarar dudas generales, pero ya específicamente sobre la participación, objetivos y objetivos particulares se van a definir en esta reunión que vamos a tener. Bueno, primeramente la reunión va a ser información más precisa en cuanto a las empresas de transporte, porque una vez que se forme esta red de aprendizaje, ahí se definirán los objetivos y metas por alcanzar de este grupo. Entonces, la información se la estaremos compartiendo a nuestros socios a través de nuestras redes sociales o quads de nuestros comités, para que los interesados en participar en estas redes de aprendizaje tengan la información y puedan saber si participan en ello o no, porque hay que comprometerse a través de un formato y me imagino que se tendrá que aportar información de cada empresa. Así es. Estas redes de aprendizaje pues se dividen en varios puntos, ¿no? Hay unos que se enfocan en los edificios, en las construcciones, y nosotros vamos a estar enfocados en el ámbito del transporte. Vamos a participar en ese grupo de transporte y vamos a ver en la reunión de qué manera podemos replicar o podemos informarle a nuestros asociados para que participen en este programa que tiene la CONUE. Perfecto, pues ahí está la información. Les pedimos que se mantengan pendientes de nuestros diferentes canales de comunicación para que ustedes, si están interesados, puedan participar y formar parte de esta red de aprendizaje. Muchas gracias, Daniel y Gustavo. Y Gus, retomando esta información que nos trae semana a semana, el día de hoy cuéntanos acerca de la conducción eficiente. ¿Qué es y a qué se refiere este término? Relacionado con el tema que nos comentó Daniel, pues tenemos que es la conducción eficiente. Va enfocado a la reducción de combustible y también a la reducción de emisiones contaminantes y asimismo contribuir a los riesgos, a disminuir los riesgos de accidentes viales. Esa es la finalidad que tiene la conducción eficiente. Y para ello, ¿cuáles son las ventajas de poder tener una conducción eficiente? Debemos de mejorar el confort y la conducción
De esta manera, pues nosotros debemos de evitar conducir de manera a lo mejor brusca, temeraria, no frenar bruscamente, no acelerar continuamente, no pegarse demasiado a los vehículos que tenemos enfrente. Esto pues va a evitar, si lo hacemos de manera correcta, ¿sí? Pues puede disminuir el consumo de combustible, puede evitar algún accidente, un percance con otro vehículo, y además puede evitar que nuestro vehículo lo estemos llevando continuamente al mantenimiento, ¿no? Esta es la finalidad. Asimismo, también el estar acelerando constantemente, el hacer cambios bruscos de nuestras velocidades, pues tienden a emitir mayor contaminación al medio ambiente. Entonces, si nosotros evitamos eso, podemos disminuir estas emisiones al medio ambiente. Esa es la finalidad también de la conducción eficiente. Asimismo, pues debemos de tener en cuenta que al momento de ir en una carretera, pues ahí la velocidad debe de ser constante. No acelerar así inmediatamente. Debemos de mantener una velocidad constante. Ya, por ejemplo, vamos arrancando y ya al momento de tener la velocidad adecuada o la que el señalamiento vial nos diga, mantenerla y tener cuidado al momento de circular con el otro vehículo de enfrente o con los otros vehículos que tenemos alrededor, guardar una distancia adecuada, porque al momento de frenarse el otro vehículo a lo mejor bruscamente, nosotros podemos tener un alcance con el vehículo. Entonces debemos de tener cuidado con esos elementos. Y bueno, para ello también las claves para tener una conducción eficiente, al momento de arrancar nuestro vehículo no debemos de pisar el acelerador. Los vehículos que son antiguos tenían ese sistema, que teníamos que pisar el acelerador para que el combustible pudiera circular en el sistema. Actualmente unos 10 minutos calentando, ¿no? Y sí, así eran los carros viejitos. Antes, así como dice Daniel, antes los carros antiguos, eso teníamos que hacer, dejarlos calentar, entonces el consumo del combustible pues se veía reflejado, ¿no? Que claro, pues ahorita está más caro el combustible, por lo que debemos de también cuidar nuestra economía, ¿no? En este caso, pues no pisar el acelerador. En vehículos a gasolina inmediatamente podemos continuar con la marcha. En vehículos a diésel debemos de esperar un momento, porque el sistema del aceite se debe de ver reflejado en el sistema, ¿no? Debe de lubricar primero unos segundos para poder arrancar. También debemos de hacer los cambios de marcha a las revoluciones adecuadas, no revolucionar demasiado el vehículo, porque sí, ahí se ve reflejado también el consumo de combustible. En pendientes, nosotros debemos de, cuando vamos en pendientes descendentes, nosotros debemos de poner el vehículo en marcha y dejar que se vaya solito, no acelerar. Entonces, ese es un punto importante. Nunca lo pongan en punto muerto cuando vamos de forma descendente, porque puede ser peligroso. Cuando vamos de forma ascendente, ahí sí no importa que aceleremos al máximo, ahí debemos de el vehículo ponerlo a su máxima potencia para que pueda subir adecuadamente. O sea, no llevarlo en primera porque se revoluciona demasiado el vehículo. Debemos de hacer los cambios ahí sí a mayor revolución para que aprovechar la potencia del vehículo. Sí, más que nada siento que son malas prácticas, ya que, por ejemplo, nosotros no vamos a escuelas de manejo, sino que la aprendemos como a nuestros familiares. Y aprendemos como esas malas cizañas, podrían decirse. Y por eso podemos revolucionar mal el carro y con eso conlleva un mal consumo de combustible. Puedes aprovechar mucho la eficiencia de tu carro. Al igual, pues prácticamente puedes ocasionar un accidente. Sí, muchas empresas, nuestros socios, llevan a cabo pues estas prácticas de mejorar el consumo de combustible, mejorar la eficiencia en los conductores al momento de conducir. Para ello se les capacita para que al vehículo lo manejen o lo conduzcan de manera adecuada.
y la finalidad es esa, reducir a lo mejor accidentes y también reducir el consumo del combustible. Esa es la finalidad que tiene la conducción eficiente. No sé si consultaste la página de CONUE. En CONUE hay información muy valiosa referente a la conducción eficiente del vehículo. Son unos videos y unas gráficas que nos muestran personal de CONUE a través de sus unos spots que tienen ahí. Yo los invitaría a que visiten la página de CONUE en esta parte de conducción eficiente de los vehículos. Todo esto que nos explicaste, Gustavo, está ahí, incluso traen gráficas, la relación peso-potencia y la velocidad, con esta parte que dices tú, de cómo ir poniendo las velocidades, si vas en pendiente ascendente, en pendiente descendente, y lo que tienes que hacer para mantener esta velocidad óptima y no consumir un combustible de más, ¿no? Todo esto que nos acabas de comentar. Es correcto, Daniel. Y como también lo menciona Elías, hay que buscar la manera que en México pues se pueda capacitar a los conductores, ¿no? Por eso es muy importante, el tema de del programa que tiene CONUE, que implementa a través de estas redes de aprendizaje, que si bien está enfocado ahorita a empresas que manejan una flota vehicular, bueno, también podría ser que esta experiencia se pueda transmitir a los vehículos particulares. Bueno, de alguna forma tendremos que irla transmitiendo a los vehículos particulares. Sí, se debe de transmitir, porque sí, como lo menciona Elías, aprendemos empíricamente. Entonces, si nos enseña nuestro tío, nuestro abuelito, eso, aprendemos las malas mañas de esa persona, ¿no? Sí. Entonces, no hay alguien que nos diga la forma correcta de conducir un vehículo, de poder transitar y convivir con los demás usuarios de las vialidades, ¿no? Es importante. Son situaciones tan sencillas como en estos videos que maneja la CONUE, en donde nos señala la presión de los neumáticos. En la edición pasada de radio, Gustavo, tú nos hablabas de esta presión de los neumáticos. Ahí te lo ilustran también con gráficas de una forma muy entendible, en la que te señalan si tu neumático no va inflado a la presión que está establecida o recomendada por el fabricante, entonces tu vehículo va a consumir mayor energía. Y hacen el comentario ahí, ¿no? Es muy fácil de entender. Súbete a una bicicleta con las llantas desinfladas y el trabajo que vas a realizar, el esfuerzo pues, es mayor, ¿no? Es mucho mayor que si tus llantas van infladas a la presión óptima, porque también si las inflas de más, pues tienen consecuencias negativas. Entonces, bueno, es muy importante tomar en cuenta la conducción eficiente y con ello aumentar la seguridad y el ahorro en costos del vehículo. Sí, también algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestros vehículos al momento de conducir. Cuando vamos en carretera, procurar que los vidrios vayan arriba. Así es. Y utilizar, a lo mejor si hace calor, el aire acondicionado. Si vamos en la ciudad, ahí sí a lo mejor podemos tener los vidrios abajo y dejar el aire acondicionado fuera, ¿no? Son cositas que a lo mejor se van a ver reflejadas más adelante en su consumo de combustible. Y pues sí, ahorrarse unos cuantos pesos para las empresas grandes o medianas, pequeñas, pues sí significa mucho, ¿no? Así es. En este sentido, y retomando un poco lo que dicen sobre las malas prácticas que tenemos nosotros al aprender a manejar y que vienen como de la persona que nos lo está enseñando, a partir de junio, con el tema de sacar o renovar la licencia y de los exámenes que van a ser obligatorios, ayer una nota que estaba revisando llamaba mi atención de que estos exámenes no van a ser aplicados por la CEMOVI, que es quien expide las licencias. Ajá. Va a ser a través de una escuela de manejo, que entiendo de alguna manera vamos a tener que tomar también como una capacitación profesional para, como bien lo comentaba Elías, podamos tener como todas esas buenas prácticas y aprender a convivir con los demás usuarios de la vía pública, los demás carros, ciclistas, peatones, de manera
profesional y poder tener así la licencia. Esto es a partir de junio. Buscaré más información al respecto también para poderla compartir y tener claro cómo va a ser este proceso de la obtención de licencia, que si bien nosotros vemos transporte de carga, el tema de la seguridad vial y la cultura vial creo que aplica para todos. Así es, okay. Es correcto. Y bueno, siguiendo con el tema de la seguridad vial, y ya para finalizar la emisión del día de hoy, Elías nos comparte información acerca de la guía para prevenir accidentes de tránsito en jóvenes. Claro, Iris, cuando en la página de la Policía Federal, en concordancia con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, nos realizó una guía para prevenir accidentes de tránsito para jóvenes. Más que nada, esto es muy importante, porque ahorita los voy a comentar unas estadísticas. En nuestro país, los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 años, y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. En el caso de los accidentes en los que se ven involucrados los jóvenes, ocurren principalmente en fines de semana, principalmente los jueves y domingo en la madrugada, a regresar de una actividad recreativa, poder decirse como fiestas. Más que nada, igual nos comparte que debe considerarse que hay factores que influyen a las causas por las que los jóvenes tienen mayor índice de accidentes. Bueno, aquí nos arroja dos principales causas, que es la experiencia. Más que nada, los jóvenes tenemos muy poquita experiencia para manejar, y más que nada sea de noche. Por eso ocurren estos accidentes, porque igual tenemos malas prácticas, no sabemos, por ejemplo, saber qué dice un señalamiento horizontal para prevención, y igual nos indica que es el sexo. Los jóvenes varones sufren más accidentes mortales que las mujeres porque estos conducen más. Al igual como nosotros los hombres, bueno, yo cuando empecé a practicar, a aprender a manejar, pues sí quería farolear todo, ¿no? O sea, sé manejar y tú no. Pues sí, igual tengo carro, ¿no? Pero se me hace una tontería porque puedes causar un accidente y puedes dañar a terceros. Al igual nos dice qué hacer para evitar los accidentes. Y aquí nos dice, mejora la información. Es importante que los jóvenes conozcan las causas y consecuencias de los accidentes. Bueno, más que nada hay que tener madurez para asumir un accidente y más que nada al agarrar un carro, porque igual es una máquina y pues más que nada causan accidentes y hasta puede causar una muerte. Sí, aquí lo importante es tener conciencia de, por ejemplo, si vas a una fiesta, si vas a echarte unos tragos, pues tener esa conciencia de que vas a conducir, que vas a poner en riesgo la vida de otros terceros y que vas a poner en riesgo tu vida, ¿no? Eso es importante, tener, como lo menciona Elías, no nada más agarrar el vehículo y ya, o sea, simplemente debemos de tomar esa conciencia y pues, designar a alguien, ¿no? Sí, o sea, no tomar de plano. Son cosas que muchas veces nos valen, pero las hacemos. Y pues trae muchas consecuencias. Hubo un caso de un niño de 12 años también que se accidentó y mató a personas, a jóvenes, pero es porque agarró el vehículo de sus padres y también ahí la responsabilidad de los padres. ¿Dónde están los padres? Que hagan este tipo de conciencia en los hijos, que no nada más de agarrar un vehículo y pues la forma en que conducen no es la adecuada, ¿no? Debemos de a lo mejor capacitarnos, es una ventaja que ya va a salir para esta formación a lo mejor, de hacer un examen para poder obtener una licencia, que actualmente no se hace. Actualmente pues voy, pago y ya me dan mi licencia, ¿no? Y sí, a lo mejor no sé conducir, nunca he agarrado un vehículo, pero ya tengo mi licencia. O sea, hay que también, no sé, ser conscientes. Hay que despertar esta conciencia de que el tomar un vehículo puede atentar contra tu seguridad si no lo conduces de forma adecuada, o peor aún, atentar contra la seguridad y sobre todo la vida de un tercero, ¿no? Hablamos de una persona o de un familiar. Y lo que decía Iris, si bien es cierto que todo lo que estamos comentando ahorita a lo mejor es enfocado a transporte, a nuestros carros particulares, todo es aplicable también para el transporte de carga. Esta conciencia también tiene que despertar en estos operadores, si no es por ellos mismos, que no es recomendable, sino a través de capacitación constante, y no solamente al momento de sacar la licencia, sino estar en una constante capacitación para
seguridad, para ahorro, como ya lo veíamos en los talleres, o como lo vamos a ver, y la idea es cómo pueden ahorrar energía, pero para ello es que lo primero es despertar la conciencia entre el sector, ¿no?, de conductores de carga o conductores de vehículos particulares. Es una responsabilidad particular de cada persona. Siempre se ha comentado que el factor humano es el que la primera causa de accidentes. Entonces debemos de comenzar por el factor humano, concientizar a todos los conductores que circulan en vía Yo iría pública. más allá, Gustavo. Yo creo que tendremos que concientizarnos primeramente nosotros como conductores, que todos aquí creo que hemos manejado un carro. Entonces tendremos que empezar por nosotros mismos. Desde el momento que nos subimos, lo que hacemos es prender el carro nada más. Sí. Si te subes a otro carro es lo mismo. Entonces tienes que aprender a subir, regular la altura del asiento, regular la longitud hacia los pedales, cinturones, retrovisores, los espejos retrovisores. Son cuestiones muy sencillas que no te llevan más de un minuto y sí te ahorran mucho o te aportan mucha seguridad en la conducción, ¿no?, entre otras muchas cosas más. Claro, y es como lo hemos comentado, generalmente todo este tipo de consejos y de buenas prácticas solo lo retomamos cuando vienen periodos de vacaciones o días feriados, porque tenemos la idea de que es cuando la gente agarra los carros, pero no. O sea, en el tema del transporte de carga, los operadores están, pues, todo el tiempo están es su día a día. Es su día a día. O sea, ellos no es de, voy, es temporada vacacional y entonces voy a salir y voy a revisar. No, ellos lo tienen que hacer diario. Cada que preparan un viaje, lo sabemos porque hemos acudido a varias empresas socias en las que hacen como todos estos pasos a seguir antes de poder salir de la planta o del series. Hacen una revisión de condiciones físico-mecánicas. Para tener ellos la licencia tienen que tomar algunos cursos o capacitación, cumplir ciertas horas para poder obtener una licencia, y si es para una licencia tipo E, también se tiene que tener años de experiencia manejando con una B o C, y ya cubrir el tema de la capacitación y poder adquirir esta nueva categoría. Entonces creo que si esta conciencia la estamos tratando de generar para aquellos operadores de transporte de carga, también es importante que la empecemos a generar, como bien dice Daniel, en nosotros mismos, porque ellos no son los únicos que están utilizando las vías. Sí, somos todos, y como bien lo hemos dicho muchísimas veces en ANTP, la seguridad vial es responsabilidad de todos. Sí, debemos de aprender a convivir todos en la vía pública, en las carreteras, desde peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos particulares, transporte de carga. Debemos de aprender el cómo sí hacer las cosas y el no fregar, por así decirlo, a otros conductores. Eso es lo importante. Debemos de aprender a respetar también los señalamientos viales. Sé que algunas carreteras se encuentran en malas condiciones, que muchas veces, como lo comenta Elías, los jóvenes no tienen mucha experiencia en la conducción. Muchas veces se avientan en carretera a salir sin tener conocimiento de la carretera, sin tener conocimiento de la conducción, y nada más por irse a divertir, pues causan algún accidente, ¿no? Entonces es importante que también al salir a carretera, pues conozcan primero hacia dónde van a ir, su origen, destino, a lo mejor por qué puntos a lo mejor se pueden parar, etcétera, para no generar a lo mejor un posible accidente. Sí, más que nada conocer la ruta por donde van a transitar, porque igual depende mucho sobre las vías donde se transitan, porque las vías están diseñadas para un tránsito, igual para una velocidad. Igual hay que tener mucho en cuenta eso. Al igual de esta guía nos dice que las recomendaciones para cuando obtengan autorización para manejar, nos dice que los 2 primeros años se van a ir acompañados de un adulto que tengan varios años de experiencia. Evitar que los primeros 6 meses conduzcan de noche, porque igual la percepción de un conductor es muy diferente en el día que la noche, más que nada cuando es horario diurno, cuando se empieza a hacer como el crepúsculo de la noche, porque con esa hora se le llama como la hora gris, porque ese día cuando no hay luz y tampoco es de noche, y por lo tanto estadísticamente hay más accidentes en ese horario.
Igual nos dice, si sospechas que tu hijo o hija podrá manejar de manera temeraria velocidades inadecuadas, suspende inmediatamente el permiso del uso del automóvil y además muestra las consecuencias de dichas consecuencias. Bueno, más que nada, esta es una experiencia personal. Una vez se me ocurrió en la carretera México-Pachuca rebasar por la derecha. Pues se me hizo algo muy temerario, pero muy tonto, porque ya estaba a punto de estrellarme contra un camión de pasajeros. Pues prácticamente desde ahí lo pensé, porque dije, no, estás mal, Elías. Solo por llamar la atención vas a morir. Y pues dije, no. ¿Sabes qué, mamá? Toma las llaves. Quiero aprender bien a manejar. Y pues más que nada eso fue como más personal. Porque si no, pues yo no estaría más que nada aquí en esta sala. Gracias, Elías, por compartir la experiencia. Y sobre todo la reflexión, ¿no? O sea, no tenemos que esperar a que nos pase algo para atender las recomendaciones que todo el tiempo nos están diciendo y que muchas veces es por no hacer caso, porque creemos que solo nos quieren regañar, limitar y demás. Entonces creo que es lo importante. Como saben, pues nosotros siempre pendientes y atendiendo todas estas recomendaciones para compartirlas con nuestro auditorio y de manera general. Y así es como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana y que nos hayan seguido en nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Daniel. Muchas gracias, buenos días a todos. Elías. Gracias, hasta la siguiente emisión. Gustavo. Que tengan un buen día, hasta la próxima emisión. Y a los chicos de producción. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.